Ya, listo. Entonces, retomando nuevamente con la charla, les quería comentar cómo va a ser la estructura de esta presentación. Primero, les voy a hacer una breve introducción acerca de la consultora ICS. Luego de ello, vamos a hablar un poco acerca de los detalles del programa de sello Empresa Segura. Y finalmente, vamos a hacer una ronda de preguntas. Les pido a todos, por favor, que mantengan sus micrófonos en silencio y podrán participar más adelante al finalizar la charla. Listo. Para aquellos que no nos conocen, nosotros somos la consultora ICS Perú, son las siglas de Iberoamericana de Calidad y Servicio. Somos una consultora que tiene más de 8 años en el Perú, brindamos servicios a nivel nacional en lo que es consultoría para la implementación, capacitación, administración de sistemas de gestión en base a las normas internacionales como las ISO. Seguramente ustedes ya conocen esas normas. Las normas ISO, tales como la 9001, la 14001, la ISO 45001, entre otras. Actualmente, como parte de nuestro compromiso con los sistemas de gestión, también contamos con la certificación Trinorma por GCB Perú. Y un poco para comentarles también cuál es nuestra misión como consultora, es proveer de experiencia y de las herramientas necesarias a nuestros clientes para que puedan controlar, medir y optimizar sus procesos. Asimismo, tenemos el compromiso de ayudar a las compañías, organizaciones o empresas de cualquier tamaño con el crecimiento e incrementar la productividad en sus procesos, minimizando las pérdidas o errores que puedan retraer los objetivos de la organización. Asimismo, generen confianza y la seguridad a sus clientes con respecto a sus productos y sus servicios. Entre los sectores que se encuentran en nuestra cartera de clientes, en pantalla pueden observar los más relevantes, son el sector construcción, industria, minería, sector público, servicios y también logística, entre otros sectores. Los que pueden observar en pantalla son algunos de nuestros clientes. A lo largo de estos 8 años que tenemos en el mercado, hemos ejecutado más de 100 proyectos e implementado más de 10 normas internacionales a nivel nacional. Listo. Entonces empezamos con el tópico de esta charla, que es la obtención del sello Empresa Segura Libre de la Violencia y Discriminación contra la Mujer en su 5ª edición. En esta oportunidad, mi nombre es Victoria Oré, soy coordinadora de desarrollo de negocios de ICS y nos va a acompañar también para resolver las consultas y entrar al detalle técnico de lo que es el sello de Empresa Segura, la licenciada Miluska Minaya. Ella tiene más de 6 años de experiencia en responsabilidad social y sostenibilidad corporativa, ha sido coordinadora inclusive en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y ha participado en ediciones anteriores del sello de Empresa Segura. Un poco hemos hecho esta presentación para ponerlos en contexto cuál es la situación actual en el Perú en lo que respecta a violencia y discriminación contra la mujer. Más allá de obtener un certificado que es otorgado por el Ministerio, también existe un trasfondo, ¿no? Y es la problemática que vivimos actualmente en el Perú, las mujeres y también los hombres, tanto en el hogar como en los centros laborales. Según un estudio realizado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y las estadísticas obtenidas de los centros de emergencia de la mujer que existen a nivel nacional, entre marzo del 2019 y marzo del 2020 se identificaron 86% víctimas, en este caso mujeres, en lo que es violencia en sus distintos ámbitos, ¿no? En este caso, ellos lo categorizan en 4: violencia sexual, física, psicológica y violencia económica patrimonial. Dentro de estas 4 clasificaciones que ellos colocan, también está la violencia que se da en el centro laboral, ¿no?
Ustedes saben que la violencia no solo se da en el hogar, sino también que se puede dar en el centro de trabajo. Entonces, esa información está inmerso en estas categorías que ellos han considerado. Por otro lado, hay un porcentaje menor en violencia contra los hombres, que es el 14%, y que también son casos atendidos por el centro o los centros de emergencia contra la mujer. Las situaciones de discriminación más habituales en los centros laborales son las que pueden ver en la parte inferior, ¿no? Por ejemplo, menores sueldos en puestos de la misma categoría, ¿sí? Es decir, menor sueldo a las mujeres que de repente tienen un cargo similar a la de un hombre en el centro laboral, dificultad de acceso a puestos de mayor nivel, asignación de tareas menos cualificadas, trato verbal discriminatorio, mayores dificultades en sectores masculinizados, ¿no? Por ejemplo, en empresas de producción o en empresas donde se utiliza bastante maquinaria. ¿Qué es el sello de empresa segura entonces? ¿No? Para aquellos que no conocen o no han participado o no han oído acerca de este sello, es un reconocimiento otorgado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ¿sí? A organizaciones que promuevan la no violencia contra la mujer, los lugares libres de discriminación y otorguen la igualdad de oportunidades para todos sus colaboradores. ¿Cuál es el objetivo de la quinta edición de este año 2021? Básicamente ellos han colocado tres. El primero es reconocer la institucionalidad del desarrollo de acciones para promover la igualdad de género dentro de las empresas, ya sean personas jurídicas, empresas privadas, públicas, entre otras. Asimismo, el segundo objetivo es distinguir los productos y servicios que provienen de empresas que muestren esfuerzos para promover la no violencia contra la mujer, ¿no? Es decir, este es un reconocimiento, un distintivo para que las empresas sean reconocidas y asimismo tengan valor o un impacto en los productos y servicios que otorgan. Y finalmente, fomentar una cultura de igualdad de género. ¿Cuál es el reconocimiento que obtiene la empresa al participar de este programa? Existen tres tipos. La categoría oro, que son aquellas empresas que obtienen entre 91 puntos a 100 y también obtienen 2 puntos en el proceso de licitación de la OCE. La categoría plata, que son para aquellas empresas que obtienen entre 76 y 90 puntos en la evaluación y obtienen 1 punto en los procesos de licitación de la OCE. Y finalmente la categoría bronce para aquellas empresas que obtuvieron de 60 a 75 puntos en la evaluación y también obtienen 1 punto en los procesos de licitación de la OCE, ¿no? El OCE es el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, donde las diferentes instituciones colocan los términos de referencia para participar en licitaciones de organizaciones públicas. Además de estos beneficios de los puntajes que he mencionado, hay otros adicionales. Por ejemplo, el participar en diversas actividades de la marca de certificación y del Ministerio de la Mujer, posicionarse como organización líder en la promoción de la prevención de violencia de género e igualdad. También va a ser una ventaja competitiva para aquella organización que posea este sello, porque de alguna manera crea un interés en su público objetivo y también ingresar a nuevas oportunidades en el mercado al obtener la buena pro en diferentes proyectos del Estado. Y no solo eso, sino también en organizaciones privadas, ¿no? Que muchas veces quieren ver la responsabilidad social que existe en la empresa a través de estos programas. Ahora, todos se preguntarán, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos? Una vez que ya yo sé cuáles son los beneficios que obtengo, ¿cómo hago para poder participar? Para esto es importante que ustedes sepan que este es un sello o un programa, un reconocimiento para cualquier empresa, ya sea pequeña, de 2, 3, 4, 6 trabajadores, en realidad no hay un límite. Asimismo, es completamente gratuita la participación. Lo único sí, digamos, es gratuita la participación en el programa, pero si la organización requiere una asesoría técnica para poder
elaborar la documentación y ser asesorado en esta parte documentaria, claramente tiene un costo. En este caso, este programa aplica a nivel nacional a personas jurídicas, públicas o privadas, pero para ello la organización debe cumplir con 7 requisitos. El primero es que sea una persona jurídica, activo y habilitado en registros únicos de contribuyente en el RUC, no haber incurrido en evasiones y o elusiones tributarias, estar habilitados para contratar con el Estado, no contar con sentencias judiciales en un periodo de 12 meses previos a la fecha de convocatoria, es decir, desde diciembre hacia atrás, no estar sentenciado o ser parte de procesos por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, que los miembros del directorio, socios, gerentes, no tengan un proceso judicial por delitos de corrupción y, otra vez, que los miembros del directorio, socios o gerentes no tengan un proceso de investigación fiscal o un proceso judicial por delitos contra la libertad sexual o haber incurrido en actos de violencia. Una vez que ustedes saben que cumplen con estos criterios para poder participar, también es importante que conozcan cuáles son los criterios de evaluación. Básicamente ellos lo dividen en 4. El primero es la transversalización del enfoque de género, el segundo, la garantía de los derechos económicos y laborales de las mujeres, el tercero, la conciliación entre la vida familiar y las actividades laborales, y un cuarto y último, que es la prevención y atención de la violencia de género, ¿no? Es básicamente cuáles son los canales de difusión o los canales de contacto para que los involucrados en un hecho de violencia puedan hacer sus consultas o su denuncia. ¿Cuál es el cronograma para poder participar de este programa? El 10 de diciembre del año pasado se inició la convocatoria. A partir de ahí, las empresas tienen hasta el 30 de abril de este año para poder inscribirse y presentar su expediente de postulación. Este expediente consta de 3 anexos, ¿no? Como lo indica ahí en la imagen, el anexo 2, que es la ficha de inscripción, el anexo 3, que es la declaración jurada en cumplimiento de los 7 requisitos mencionados anteriormente, y finalmente el anexo 4, que es la matriz de variables y medios de verificación y subcriterios que otorga el programa, ¿no? En este caso, el anexo 4 es el documento más denso porque incluye presentar toda la evidencia necesaria para poder ser evaluada la organización y que cumpla con los 18 subcriterios o al menos obtener un puntaje mínimo y llegar a los 60 puntos para obtener el premio bronce, ¿sí? Luego de presentar estos 3 documentos el 30 de abril de este año, la empresa va a pasar por un proceso de evaluación, que es la etapa número 3. Esta etapa 3 se divide en 2 fases. Una subetapa de revisión documental, que es hasta el 30 de julio de este año, y una subetapa de verificación presencial o remota. Quiere decir que la empresa, al presentar estos documentos, pasa esta revisión inicial documentaria y si es aprobatoria, va a pasar para la verificación presencial o remota, que es como una auditoría donde van a verificar el cumplimiento de la evidencia y también el conocimiento de toda la información por parte de los colaboradores de la organización. Finalmente, aquella empresa que aprueba esta auditoría va a pasar a la ceremonia de reconocimiento y la publicación de resultados, ¿no? Claramente antes de la ceremonia, en noviembre de este año. Este es un poco cuáles son los anexos, la imagen de los anexos 2, 3 y 4 que les voy a mostrar posteriormente. Como pueden ver en el anexo 2, básicamente solicitan la ficha de inscripción, que es información general de la organización, ¿no? Por ejemplo, la razón social, la dirección, el teléfono, correo electrónico de contacto y las personas de contacto de la empresa, así también un poco el resumen de los medios de verificación que están presentando y el número de páginas de cada uno de esos documentos. El anexo número 3, que básicamente es la declaración jurada, donde la empresa afirma de que cumple con los 7 requisitos para poder participar. Y finalmente,
el anexo número 4, ¿no? Que es el más importante y, como les decía, el más denso, ya que incluye toda la información documentada como evidencia de que cumplen con cada subcriterio. En total son 18 subcriterios y cada uno de ellos tiene un puntaje colocado, ¿no? Por ejemplo, en este cuadro, que en realidad no es todo el anexo, aquí solo hemos puesto el pantallazo de la primera página, pero a modo de ejemplo, ¿no? Si dice el medio de verificación que debe presentar un informe de desigualdades de género y equivale a 3 puntos. Después, si presenta el plan de intervención, es un punto, el acta de instalación del comité también es un punto, y así sucesivamente se van sumando los puntajes, y en este criterio va a obtener 25 puntos, ¿no? Entonces, eso es lo que se debe ir juntando en puntaje para llegar al mínimo, que es 60, o al máximo y obtener el reconocimiento de oro, que es hasta los 100 puntos. Aquí hay una nota específica que hemos colocado, que es que los medios de verificación, es decir, la evidencia que se solicita para cada subcriterio, debe tener una vigencia o una antigüedad, perdón, no menor a 6 meses antes del inicio de la convocatoria, es decir, desde el 10 de diciembre del año pasado hacia atrás. ¿Sí? Deben contar con mínimo esa antigüedad de 6 meses. Y aquí sí voy a pedir el apoyo de la licenciada Miluska Minaya para que nos pueda contar un poquito más acerca de estos criterios y el detalle técnico. Miluska, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Victoria. Buenas tardes, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos muy bien. Listo. Buenas tardes con todos y con todas. Bienvenidos nuevamente a este corto, pero muy fructífero y productivo espacio, ¿no? Y bueno, en realidad mencionaba Victoria, ¿no? El anexo 4, digamos, cuerpo de todo lo que va a significar la postulación al sello, ¿no? Ahora, es importante que nosotros podamos ver de empresa segura reconoce todo el cumplimiento como organizaciones de las leyes que en general se han dado para la prevención, sanción de la violencia y también para la promoción de la igualdad de género en Perú. Entonces, si bien promueve prácticas que podamos implementar, lo que hace al cabo es reconocer todo lo que ya hicimos como nación o la institución. En eso y en nuestro papel tan importante en la sociedad, ¿no? Consideremos que las empresas no solamente generan valor económico, sino que ahora y por todo este tema, la corriente de la globalización, la corriente de la sostenibilidad, las empresas son agentes de transformación también social. Entonces, basándonos en el tema del anexo 4, que es un tema ya mucho más técnico, tenemos 4 criterios que son los que desarrolla el ministerio en este caso, ¿no? En donde mide, los 4 criterios están subdivididos, los primeros 3 en 5 subcriterios, cuarto en 3 subcriterios, sumando un total de 18, ¿no? Y cada criterio tiene un puntaje de 25 puntos, ¿no? Y, por ejemplo, es el criterio de realización del enfoque de género, lo que busca es responder a un tema básico, ¿no? Que es la gestión en cómo las empresas vienen desarrollando un sistema que genere igualdad de género en general para la organización y para su público objetivo, ¿no? ¿Qué queremos responder a esto? Es todo un sistema en donde debemos que implementar una política que sea la base de un sistema de gestión que incluya y promueva, también fortalezca el enfoque de género de la organización. Es decir, políticas, planes, procedimientos, informes que sustenten eso, ¿no? Por ejemplo, aquí en identificación y diseño de intervenciones, lo que se pide justamente es hacer un diagnóstico primero de toda la fuerza laboral que tenemos, cuántas mujeres tenemos, cuántos varones, cuántas mujeres son madres, cuáles son las edades, ¿no? Cuáles incluso son madres solteras, cuáles son las limitaciones que tienen ellas para acceder de repente
a una promoción, a un ascenso, a un tipo de salario, ¿no? Hacer un diagnóstico base, porque recordemos de que el sello reconoce el interés genuino en promover igualdad de género, ¿no? Por otro lado está la planificación y programación presupuestal. Tenemos, como indicaba al inicio, esto va a responder a todo un proceso planificado, y todo lo que es planificado tiene que ser parte de los objetivos de la organización, y si es parte de los objetivos de la organización, tiene un tema de presupuesto, ¿no? Entonces, mide la planificación presupuestal. Como criterio 3 tenemos la implementación y la operación. Como criterio 4, seguimiento y evaluación de todas las iniciativas que podamos implementar para a un nivel específico de la implementación de igualdad de género. Y un quinto tema que es importante también es la responsabilidad social que tenemos con nuestra comunidad. Siendo empresas como nosotros, por ejemplo, somos un agente que también era la prevención de la violencia, ¿no? Entonces, esto como primer punto. Como segundo criterio, tenemos la garantía de los derechos económicos y laborales, que responde netamente a un problema en el Perú, que es esta desigualdad entre términos de salón y de sesgos muchas veces implantados, ¿no? En la sociedad en la que vivimos sobre el acceso a diversos laborales en base a ser hombres o mujeres. Entonces, lo que quiere eliminar ello, ¿no? Entonces, tenemos ahí subcriterios como, por ejemplo, el proceso de convocatoria y selección de personal, que sea libre de cualquier sesgo, libre de cualquier prejuicio, según, por ejemplo, los criterios de reclutamiento y selección del personal. También tenemos igualdad de remuneración por igualdad de valor. Solamente la diferenciación que tienen que haber en términos de remuneración tendría que ser basados en competencias y en nada más, ¿no? Nada de otros enfoques como sexo, nacionalidad, estilo, demás otras cosas que hasta ahora se ven, que puede ser un poco muy extraño o exagerado, pero hasta ahora se ven. Otro subcriterio es el proceso de ascenso y permanencia, ¿no? ¿Qué desarrollamos nosotros como empresa para hacer que todo el proceso de ascensos, de mejoras salariales, de generación de competencias del personal femenino, nos dé esta igualdad en la gestión de ascensos y permanencias? Asimismo, también en el cuarto subcriterio tenemos el acceso a los medios de formación para mejoras de competencias laborales. Si sabemos, por ejemplo, que estamos en empresa de rubro mayoritariamente masculino, entonces, ¿qué genero yo como empresa para que el mínimo femenino tenga yo también pueda ser competitivo en otras áreas y ¿no? Actividades que promuevan esta ascendencia? En quinto subcriterio es, por ejemplo, el acceso a servicios de orientación profesional y de colocación, que lo que nos va a medir pues, son las facilidades en la materia de orientación y la formación profesional que vamos a desarrollar con nuestras laboradoras o trabajadoras mujeres, ¿no? Sobre el subcriterio 3, trata netamente sobre la entre la vida familiar y las actividades. Netamente en este contexto de pandemia, que supone el tema de sobrellevar la vida familiar y laboral, incluso estando en casa, es muy complicado porque, digamos, no sé, internado en la computadora y mucho texto. Entonces, más cuando estudios que ha realizado el Ministerio de la Mujer y también el INE, muchas de porque no pueden conciliar la vida de mamá con la vida de trabajadora, ¿no? Entonces, esto era un tipo, está como un tipo de violencia. Entonces, nosotros hacer de que esto no suceda, fortaleciendo la empleabilidad de mujeres, ¿no? Necesitamos, y en base a eso se basan esos tres subcriterios, que es el primero es el análisis sobre la necesidad del cuidado familiar, ver qué pasa con nuestras colaboradoras, ¿no? Son mujeres, mencionaba al inicio, mamás, cuántas son madres solteras,
o cuántas también, por ejemplo, tienen un adulto mayor en casa de responsable, ¿no? Y no solamente las mujeres, sino también los varones, ¿no? Muchas veces el sesgo de que solo la responsabilidad familiar está en la mujer. Esto es lo que nos va a medir este subcriterio. Que nos da el medio de verificación es justamente un informe de las necesidades de hombres y mujeres para atender a la familia, que indique una muestra desagregada de sexo, o sea, por sexo y por herramientas para obtener información. ¿Qué hacemos nosotros como empresas para, en verdad, saber cuál es el estado, ¿no? Sin entrar a un tema de, digamos, intimidad, pero para generar esos beneficios que les permitan a nuestros colaboradores y a nuestras colaboradoras equilibrar, ¿no?, el lado familiar y el lado laboral sin tener que renunciar a ninguno de los dos, ¿no? Sobre el otro subcriterio es la promoción de la corresponsabilidad en el trabajo doméstico. Es un tema de promover la igualdad de roles, ¿no? La capacitación sobre la corresponsabilidad de las tareas y el cuidado de la familia, sea cual sea el tipo de ambos. El tercer subcriterio es la adecuación y flexibilización de horarios, ¿no? Sabemos de que no solamente a veces bastan las licencias, sino también ser flexibles. O sea, antes era importante, por ejemplo, dar 1 o 2 días de trabajo a la semana para equiparar este tema de lo laboral y lo familiar. Entonces, valió muchísimo en ese criterio. Luego, el elemento de licencia de cuidado, ¿no? Todo lo que es maternidad, cumplimiento, pero qué tanto le va más allá pensando en estar a sus trabajadores. Eso es evaluado. Luego también la implementación de servicios de guarderías para las nuevas mamás que un segundo, tercer hijo, ¿no? O incluso papás, ¿no? Y en realidad que sea una corresponsabilidad, ¿no? En las empresas en realidad es muy, muy grande lo hacen. Y el criterio 4 se basa en lo que es la prevención y atención de la de género. Como les mencionaba al inicio, forma parte de ya un papel de la empresa privada en prevenir y sancionar este tipo de violencia social que nos aqueja al país. Y aquí nos mide 3 subcriterios muy precisos. Uno es la promoción de la vida libre de violencia, que es tener una política organizacional para prevenir, atender y sancionar los casos de violencia en la organización, dentro y fuera. Por ejemplo, si son casos de acoso laboral, es una violencia interna; es un caso de violencia familiar, es un tema de violencia externa para nuestra organización, pero igual somos agentes de intervención en este tipo de casos, ¿no? El subcriterio segundo es la prevención de los riesgos de violencia de género, especialmente el hostigamiento sexual. ¿Qué hacemos? ¿Qué procedimientos, qué protocolos tenemos para prevenir, sancionar, el hostigamiento en la organización? Eso es muy importante. Y el punto 3 es la atención de la violencia de género dentro de la organización, en donde podamos institucionar un comité de intervención frente al hostigamiento sexual, ¿no? En donde se tengan claramente establecidos todas las cláusulas, por así decirlo, de los mecanismos de sanción de este tipo de violencia en la empresa. Entonces, estos 4 subcriterios, como ya mencionaba Victoria, tienen un total de 100 puntos y son medidos, ¿no? Con cada medio de verificación que se tiene, el puntaje va a ser relativo dependiendo en cuánto se cumpla o no en base a los criterios de referencia y a los medios de verificación de referencia. Es importante también indicarles que dentro del proceso de afiliación a este sello, ¿no? Se tiene que tener primero en cuenta el anexo número 1, que son las referencias de base, ¿no? En realidad el Ministerio de Mujer indica que para hacer amplio este sello, los criterios que nos indican
son referencia, pero no necesariamente son cumplibles en base al tamaño o naturaleza de la organización que se presente, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos una pequeña organización que no tiene mucho tiempo en el mercado y que, digamos, dentro de su propia generación de valor económica no le permite tener todo, igual esto va a ser evaluado dentro del comité evaluador del ministerio y no necesariamente se va a pedir todo lo que se esté pidiendo, ¿no? Entonces, no hay que asustarnos si vemos de que no tenemos, digamos, todos los criterios que hemos revisado ahora, pero sí, por ejemplo, estén en proceso de implementación, ¿no? Ahora, es importante también indicar que no todas las pruebas que podamos presentar y todos los sustentos que podamos presentar sí tiene que ser, como mencionaba Victoria, no menor al plazo de 6 meses, ¿no? Iniciada la convocatoria del ministerio. Eso sí es importante. Entonces, creo que ha sido un resumen de todo lo que es criterios. De hecho, más adelante vamos a seguir con las preguntas. Victoria, te doy nuevamente el pase. Listo, Miluska, muchas gracias. Como les mencionaba, Miluska ha resumido un poco los 4 criterios y los 18 subcriterios que solicitan para poder participar en el sello de empresa segura. El que ven en pantalla es simplemente el primer criterio con algunos de esos subcriterios, pero les hemos enviado el link en el chat grupal para que puedan descargar los otros anexos o el anexo 4, perdón, y los otros anexos también, y puedan revisar toda la información que solicitan ahí, directamente desde la página del sello de empresa segura. Continuando con la presentación, como les mencionábamos anteriormente, estos medios de verificación, si la empresa no lo posee aún, se debe primero verificar con qué información cuenta la organización para luego proceder a hacer un plan de trabajo y ver qué información falta para poder un poco sustentar y tener la evidencia para presentarla hasta el 30 de abril de este año, que es la última fecha para poder postular. ¿Cuál es el soporte que damos nosotros desde ICS? Lo que hacemos nosotros primero es verificar que la organización realmente cumpla con los 7 requisitos que solicita el ministerio para poder participar. Luego de ello, si la empresa cumple, recién le hacemos lo que es la propuesta técnica económica del servicio para darles el soporte para la verificación de esta información y luego, una vez que la empresa lo aprueba, nosotros iniciamos con el llenado de la ficha de inscripción y el expediente del sello, que en este caso es la elaboración de los procedimientos, planes, informes o ejecución de actividades que se requieran para cumplir con la mayoría de sus criterios. O puede ser también todos los criterios, ¿no? Una vez culminada esta etapa de verificación y de elaboración documentaria, los acompañamos en la auditoría que realiza el Ministerio de la Mujer. Este es un resumen más o menos de la convocatoria del año 2019. Esta información también se encuentra en la página del Ministerio de la Mujer, del sello de Empresa Segura, y como pueden ver en pantalla, a la mano izquierda, están algunos de los logos de las empresas que ganaron en la convocatoria anterior. El resumen estadístico es que 22 empresas obtuvieron la categoría oro, el premio oro, 24 empresas el premio de plata y 17 empresas el premio de bronce. Ahora sí vamos a proceder a responder todas sus preguntas. Aquellos que quieran participar pueden dejarnos las preguntas en el chat para poder ir comentándolos y poder responderlos en forma ordenada. Buenas noches, Lisette. Su pregunta es, ¿esta certificación requiere de una auditoría interna?
En este caso, requiere de una auditoría por parte del Ministerio de la Mujer. Es decir, esa es la auditoría oficial por la que la empresa va a pasar para que ellos puedan verificar si cumplen con todos los requisitos y los subcriterios. Claramente, también durante el proceso de implementación o elaboración documentaria, se podría hacer una auditoría de verificación para ver finalmente, luego de la implementación, cómo se encuentra la empresa, ¿no? Para poder afrontar esta auditoría por parte del ministerio. Sí, de todas maneras también es importante que podamos realizar esta auditoría o una evaluación interna de verificación para saber el nivel en el que nos encontramos, ¿no? Y, y ver hasta ver participantes de, ¿no? Ahora, no hay que preocuparnos porque todo es un proceso, debemos entender eso, ¿no? Y justo como mencionaba, eso asegura de estar en planilla. En general podríamos decir que sí, porque es parte del cumplimiento de la ley. Y debe ser mujeres en su mayoría, no. Hay empresas de rubro, digamos, general que también forman parte de este sello. Por ejemplo, Antamina, que es una empresa minera, que tiene casi el 15%, menos 12% de trabajadoras mujeres, y también accedió al sello por todas las prácticas que tiene implementadas. Permiso. La señorita Gina nos pregunta, ¿para participar es gratuito o la empresa debe presentar un pago para que pueda ser auditado? En este caso, Gina, la participación es completamente gratuita. En ese caso, si ustedes deciden hacer la documentación internamente, lo pueden hacer y es gratis. Pero si requieren un apoyo, un soporte de una consultora, como es el caso de ICS, nuestro servicio sí tendría un costo. Señor Luis, buenas noches. ¿Sí deseas participar? Sí, buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad. Miren, nosotros somos un centro de investigación y desde hace muchos años estamos trabajando un proyecto social. Este proyecto social es de género y es en toda la sierra del Perú. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo pueden ayudarnos ustedes? El sello, ¿cómo nos pudiera ayudar? Sí, Luis, como centro de investigación, calificadamente, que va a evaluar el sello, en este caso hay que tener claro, es cómo ustedes internamente los lineamientos, los empleados en general, haciendo, digamos, resalte de investigadoras mujeres, en este caso, y va a ser, por ejemplo, si ustedes tienen un proyecto, el subcriterio de responsable, definitivamente va a ser algo, digamos, el puntaje máximo, ¿no? Si es que logran demostrar el nivel y el impacto social que tiene de género el proyecto. Ahora, ¿cómo podemos hacer ICS, perdón, puede estar implementando el sistema de gestión bajo el enfoque de género que tiene la organización tuya, ¿no? Correcto. Y disculpe, eso tengo entendido que ICS es una empresa privada. ¿Eso tiene un costo? Sí, señor Sí, Luis, lo que es la porque parte de la asesoría, parte de la consulta. sí, la parte de consultoría sí tiene un costo, ¿no? Pero participar ustedes internamente en el programa no tendría ningún costo. Solo aquella empresa que requiere una asesoría externa para poder realizar la documentación, sí claramente hay un costo de por medio de consultoría. Ah, oh, correcto, correcto, correcto. Bueno, creo que estamos bastante adelantados en este aspecto. Trabajamos en género, trabajamos solamente con mujeres. Creo que el 90% de nuestras asociadas son mujeres y en la mayoría son investigadoras, ingenieras, biólogas en muchas áreas de conocimiento. Y
Nuestro proyecto es muy ambicioso, pero está recién empezando con un piloto en la zona de Junín y quiere abarcar toda la cordillera de los Andes. Bueno, ya estaremos mucho más seguido dándoles información y muy agradecido por la propuesta, porque justamente eso es lo que queremos trabajar, apoyar y empoderar a la mujer andina con una propuesta de valor, empoderándola con las nuevas tecnologías de producción agrícola en condiciones de invernadero para exportación. Muchísimas gracias. Listo, muchas gracias por su participación. A ver si tenemos... A ver si tenemos otra pregunta por aquí. Dice el señor Nilton Camacho, si implemento todos estos lineamientos en mi empresa, ¿es seguro que obtenga el sello de empresa segura o hay probabilidad de que no lo obtenga porque otras empresas han tenido más puntaje? En realidad, en este caso, debe tener el puntaje adecuado para poder obtener alguno de los tres sellos, ¿sí? No es que si una empresa tiene más puntaje, los va a desplazar a ustedes. No, solamente debe llegar a los puntajes que ellos mencionan en cualquiera de los tres rangos para poder obtener el beneficio, ¿no? El reconocimiento, ¿no? Otra pregunta por aquí es, a ver, ¿en qué consiste la auditoría de parte del Ministerio de la Mujer? Miluska, a ver si nos ayudas, por favor. El proceso de evaluación consta de dos fases. La primera etapa es netamente una evaluación documentaria en base a todo lo que, a todos los sustentos que hayamos presentado como parte del file de postulación. Van a todo, digamos, videos de confirmación, los planes, los procedimientos, las fotografías, todo lo que hayamos presentado como sustento, ¿no? Entonces, en base a se va a evaluar la documentación. Si el plan tiene la mayoría de criterios que dan cuenta y que han tenido resultados para, digamos, el cambio del proceso para no tengamos ningún sesgo, no tengamos lugar a ninguna duda en base a una nación por ser o algo así. Si vemos resultados de ese plan, entonces la calificación va a ser buena, ¿no? En esta etapa de revisión documentaria es donde se da toda la puntuación. La segunda etapa de la evaluación es netamente de una verificación in situ, o en este caso por pandemia es una verificación remota, ¿no? En donde ya no va a haber puntuación, ya no va a haber, digamos, espacio o tiempo para explicarle que dice mi plan se hace de esta forma o funciona así y es mejor. No hay para ello. Toda la puntuación se da en el proceso de revisión documentaria. En la segunda etapa solamente se verifica que estos documentos sean reales, sean legítimos y que tengan los que se indican en la postulación. Algo importante que dijo Miluska ahí que quiero resaltar, esta certificación no es como un certificado ISO, ¿no? Que pasas la auditoría de certificación y si hay alguna observación la puedes subsanar dentro de un periodo de tiempo, ¿no? A diferencia es, como menciona, una vez que el auditor les da el puntaje terminando la auditoría, no hay tiempo para subsanar esas observaciones. Es decir, la empresa debe contar con toda la información necesaria y en evidencia en cumplimiento de los subcriterios para poder obtener el puntaje. Así es. Otra pregunta que tenemos aquí es, ¿cuánto tiempo dura la certificación del sello de empresa segura? Claro, el tiempo de certificación en general, todo el proceso lleva casi 8 meses, pero la evaluación y el otorgamiento del sello es casi 4 meses. A partir de abril, ¿no? Hasta julio es la evaluación documentaria y de en adelante 2 meses ya en base a lo que he reportado se hace una verificación para luego el comité evaluador enviar el informe y indicar qué son las que obtienen el sello. Sí,
Y con respecto a la duración, digamos, a largo plazo, me parece que es la pregunta por aquí del señor Carlos Enrique. Una vez que usted obtiene el reconocimiento del sello, que finaliza, digamos, la etapa de entrega de resultados y premiación en noviembre, el certificado tiene una validez de 2 años. Este programa se da cada 2 años, por lo tanto 2 años es el tiempo de validez del certificado, pero en la próxima convocatoria, en la próxima edición, la empresa va a tener que pasar nuevamente por una revisión por parte del ministerio para ver si continúa manteniendo los lineamientos establecidos y puedan actualizar nuevamente el reconocimiento. Otra pregunta que tenemos por aquí, a ver. ¿Cómo sería el proceso de acompañamiento durante la auditoría si contáramos con sus servicios y cuánto tiempo dura el acompañamiento de su consultoría para la obtención del sello? En este caso, ¿cuánto tiempo dura el acompañamiento? Nosotros realizamos lo que es la consultoría para la primera etapa, que sería presentación de la documentación para el cumplimiento de los criterios evaluados, y también para la auditoría que va a realizar el MIM, ¿no? En este caso, más o menos, como lo mencionó Miluska, el proceso dura aproximadamente 8 meses. Para ello, nosotros destinamos más tiempo del consultor en los primeros 2 meses, porque recuerden que los documentos se presentan hasta el 30 de abril, por lo tanto hay más visitas o reuniones con el consultor, y luego de ello, hasta esperar la auditoría del ministerio, vamos haciendo solo visitas o reuniones de verificación, es decir, ya no son continuas como en los primeros 2 meses, sino que van a ser una vez al mes solamente para verificar que el sistema vaya en marcha, ¿no? Y finalmente, cuando les programen la auditoría, también estamos ahí para el acompañamiento. Una pregunta que nos hacen Miluska, y creo que se repite varias veces, es si podrían explicar bien el tema de los 6 meses mínimos de los medios de verificación. Si mi empresa no ha realizado los criterios, ¿ustedes lo pueden hacer? ¿Habría algún problema por no tener los 6 meses de evidencia? Sí, eso es importante aclarar, ¿no? Las bases indican claramente que todo sustento debe haberse implementado antes de los 6 meses como mínimo de la convocatoria. La convocatoria inició en diciembre del 2020, es decir, toda prueba que nosotros presentemos o todo documento sustentatorio debe ser como máximo implementado hasta junio del 2020, es decir, todo lo demostrado hasta ese mes, ¿no? Y se realizaron planes, se realizaron programas, se realizó diversas actividades de promoción, capacitación, todo eso debe haberse dado hasta junio del 2020. Todas esas son las pruebas específicas que va a contemplar el ministerio, ¿no? En las ediciones anteriores del sello sí se permitía documentos de implementación. Ahora de implementación inmediata, ¿no? Esta vez son y van a ser bastante exhaustivos en este tema de temporalidad. Miluska, y también por ahí vi otra consulta. ¿Qué pasa si la empresa supongamos que tiene evidencia solamente de hace 3 meses o recién se acaba de crear la empresa y recién se está poniendo, digamos, al corriente para tener un sistema de responsabilidad social o cumplir con ciertos lineamientos? ¿Puede participar también? Yo creo que podría participar siendo conscientes de que sería como una evaluación interna en el nivel, para que sepan cuál es el nivel de implementación del enfoque de género en la organización. Sin embargo, las bases son muy claras, ¿no? Y por el contrario, ¿no? La vez pasada, justo la ministra, cuando hacía la invitación a este sello, indicaba de que no tanto lo veamos como una prohibición o limitación si en caso no tenemos sustentos que cumplen este mínimo tiempo, sino por el contrario, que sea una oportunidad para empezar a implementar este tipo de planes, para empezar a implementar estos sistemas de gestión que de forma genuina van a darnos mucha estabilidad, mucha
beneficio competitivo como empresas, no solamente en contrataciones del Estado, sino también en contrataciones privadas, ¿no? Y con nuestro público objetivo, ¿no? Entonces, hay que ver como una oportunidad de que si recién estamos en este proceso de implementación, para el siguiente sello, pues vamos a ser, digamos, los que obtengamos seguramente el puntaje necesario para obtenerlo, ¿no? Claro, claro. Y justo aquí la señorita Ida nos pregunta, ¿el proceso de recertificación es el mismo? Más que un proceso de recertificación, Ida, es como si fueras un participante más y te van a evaluar nuevamente toda la documentación. Claramente, como menciona Miluska, si tú ya has participado en convocatorias anteriores y tienes un avance en cada edición que participaste, vas a ir juntando de a poquitos, digamos, toda esa mejora que le has hecho al sistema, y probablemente en esa edición que postulas nuevamente vas a obtener un puntaje mayor y puedas lograr el premio de oro, ¿no? Otra consulta que nos hacen por aquí, Miluska, es ¿qué pasa si tengo un contratista dentro de mi cadena de valor en el proceso productivo? ¿Se considera también dentro de mi expediente o solo se considera personal en planilla? No es necesario considerarlo, ¿no? Solamente el personal que está dentro de la planilla. Sin embargo, si es que se ha realizado alguna actividad con la empresa contratista que creemos que podría ser incluso beneficiosa para el puntaje, sí se podría considerar. Ok, listo. Creo que esas son todas las preguntas que tenemos por aquí. Sí, me parece que son todas. Creo que sí. Listo. Bueno, a todos los participantes, ¿ahí hay alguien más que quiere hablar? Creo que es el señor Luis nuevamente. Sí, por favor, bueno, el último comentario me hizo dudar. En el caso de nuestro proyecto, nosotros no tenemos planilla, porque en realidad nosotros asociamos a las mujeres a nuestra empresa, son socios nuestros, no son empleados. Entonces, claro, el modelo empresarial es muy novedoso, no van a encontrar una cosa parecida. Y en este caso, ¿qué haríamos? ¿Quedaríamos fuera? ¿O es necesario, es un requisito indispensable estar en planilla? Sí, Luis, es importante lo que mencionas. Dado que la organización que tú tienes es un centro de investigación que promueve desarrollo social, va a ser medido como tal, ¿no? Entonces, si son socias y no trabajadoras, no habría ningún problema. Lo que sí es que se van a evaluar con los mismos criterios para lo otro, ¿no? ¿Qué tanto generamos igualdad en el proceso de admisión de nuevas socias? ¿Qué tanto buscamos el equilibrio entre lo que hace en el centro de investigación y sus actividades en el hogar? ¿No? Entonces, eso sí va a ser evaluado, pero no es limitante para ustedes que no estén en planilla. Claro. Sí, listo. Ahora, Creo que hay sí, una última continuamos. pregunta, Victoria, que dice sobre la cantidad mínima de trabajadores. No, no existe una cantidad mínima de trabajadores. Es más, hay empresas que son uno, hasta de 2, 3 personas, conformadas por 2, 3 personas, que generan todas estas actividades de igualdad de género y que reciben el sello, ¿no? Porque en general no se evalúa la cantidad, sino el tipo de herramientas que generamos como empresas para implementar la igualdad de género. Listo. Listo, ahora sí creo que fue la última pregunta. ¿Sí? Sí. Sí, creo que sí. Creo que sí, ahora sí ya podemos dar por culminada la charla. A todos los participantes, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hemos hecho una presentación en realidad lo más concisa posible para atender sus consultas. Por ahí, si alguno de ustedes se encuentra interesado en poder participar en esta edición del sello de empresa segura, nos pueden contactar al número o al correo que se encuentra en la pantalla y nosotros estamos dispuestos a poder ayudarlos. Si por ahí no saben
por dónde empezar con la documentación, nos pueden solicitar, podemos hacerles un pequeño diagnóstico para ver en qué situación se encuentra la organización y ver cómo podemos trabajarlos y ayudarlos a obtener el sello de empresa segura, ¿no? Como lo decíamos anteriormente y lo vuelvo a repetir, es una oportunidad para poder ver en qué estado se encuentra la organización con respecto a la documentación e iniciar la implementación y involucrarnos un poquito más en este tipo de actividades, ¿no? Listo, muchísimas gracias a todos por su participación. ¿Sí? Cualquier comunicación, ya saben, nos pueden escribir al número que está en pantalla o al correo también. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias, Miluska. Gracias, Victoria. Gracias a todos y a todas también. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias.